Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándolos en este panel de País Digital. Mi nombre es José Ignacio Duñac, yo soy CEO de Sky Airline. Yo los estaré acompañando en este panel a cargo de la Fundación País Digital sobre inclusividad digital y comunidades rurales inteligentes, donde vamos a estar conversando, analizando y discutiendo estos grandes temas con 4 excelentes panelistas expertos en esta temática. Hoy nos acompañan Candela Besprosvan, Associate Partner en Tecnología de Ernst Young. Muy buenos días, Candela. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. También nos acompaña Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Muy bienvenida, Trinidad. También nos acompaña Tolentino Soto, presidente de los consejeros regionales de Magallanes y la Antártica. Muy bienvenido, Tolentino. Muchas gracias por estar acá. Y finalmente nos acompaña Martín Pozo, director de transformación digital de DirecTV en Latinoamérica. A todos ustedes les doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Bueno, como introducción, nosotros sabemos que Chile actualmente está encaminado en dirección a posicionarse como un hub digital de la región. No por nada, ¿cierto? En diciembre del año pasado, Microsoft anunció la inversión más grande en sus 28 años de historia en este país. Nuestro desarrollo económico y social sustentable del futuro dependerá fuertemente de la infraestructura y las capacidades digitales que tengamos los chilenos y los latinoamericanos. De hecho, según cifras del Banco Mundial, existe una directa relación entre el acceso a la banda ancha y el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. Se dice que un aumento del 10% de la penetración de los servicios de banda ancha en América Latina significaría un incremento medio de hasta el 3,2% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos a puertas de tener importantes novedades también en materia de conectividad para contribuir a disminuir la brecha digital, como la llegada de la tecnología 5G y posteriormente la 6G, donde se ampliarían las posibilidades que nos ofrece la tecnología y la reducción de brechas digitales y de la inclusividad digital, ¿cierto? Para lograr que este desarrollo pueda permear a toda la población en su conjunto. Muchas veces, por razones geográficas, económicas, de infraestructura, entre otras, no logramos impactarlas a todas por igual. Y en ese contexto, me gustaría partir contigo, Candela. ¿Cuáles crees tú que son los grandes retos que enfrenta Chile en temas de inclusión digital a lo largo de este país? Hola, José. Bueno, muchas gracias. La verdad es que en torno al concepto de inclusión digital, hoy en día se continúan fomentando muchas actividades y políticas públicas para que todas las personas puedan tener acceso a las tecnologías de información y comunicación, que también las conocemos como TICs, y puedan finalmente beneficiarse de ellas. La tecnología en sí es una herramienta que en esta era digital en la que estamos viviendo nos ayuda y nos facilita con las interacciones, con el poder ejercer el derecho a la educación, a la salud, o incluso nos permitió en medio de esta pandemia poder seguir trabajando. Sin embargo, continuamos viendo diversos factores que siguen generando desigualdad en el uso y en el aprovechamiento de estas tecnologías. Entre estos factores tenemos temas tales como la falta de acceso a Internet, la falta de equipos computacionales o de teléfonos, el no desarrollo de las capacidades digitales o simplemente hay una falta de motivación o de interés en el uso de estas tecnologías. La verdad es que hoy en día se sabe que se está trabajando en una agenda digital que tiene como un objetivo principal avanzar hacia un desarrollo digital del país y que este sea más inclusivo y sostenible también. Dentro de estos temas relevantes que podemos observar en la agenda, que es de común conocimiento para todos, hay temas relacionados a la adecuación del marco normativo vigente que lo que busca es entregar más derechos que involucre a todas las personas, también busca lograr la conectividad digital, donde el gran desafío es cómo hacemos para conectar de punta a punta a todo Chile, ahí bien que como vos lo mencionabas antes, y también no solo conectarlo, sino tener redes veloces y que todos lo podamos pagar y que no sea algo tan costoso para el uso diario. Y también lo que se busca es poder avanzar hacia un gobierno
más digital que responda a las demandas de los ciudadanos, y acá donde uno de los temas más relevantes, en mi opinión, es la generación de competencias digitales en la educación, impartiendo en las escuelas y generando conocimiento tanto en los alumnos como en los profesores, entregando capacitaciones y recursos tecnológicos también. Hay algo que me gustaría comentar y compartir con todos es, nosotros desde EY lo que estamos buscando lograr también es generar, acortar un poco la brecha, y hacemos una serie de mentorías a mujeres que están tratando de insertarse en este mercado laboral tecnológico, y las acompañamos desde nuestra experiencia, tanto en la creación de un buen currículum, como dándole cursos y ayudándolas a participar en entrevistas laborales y pasar las pruebas tecnológicas y de recursos humanos, y también, si todo sigue bien, el próximo mes vamos a estar dando unos talleres a chicas, orientados también a mujeres entre 16 y 18 años, que lo que vamos a buscar es acercarles los recursos tecnológicos, dándoles material didáctico y herramientas para que puedan ir acercándose también al uso de la tecnología. Excelente. Oye, y dentro de ese mismo contexto, ¿cuáles son a tu juicio los obstáculos más relevantes que enfrentan las personas para convertirse en ciudadanos digitales? Bueno, mira, la verdad es que se habla mucho de ciudadano digital, hay mucho que se dice de que, bueno, de que como nos pudimos adaptar al teletrabajo o a la educación en línea, hoy por hoy ya somos ciudadanos digitales. Pero la gran pregunta, y lo que yo siempre trato de responder es, ¿qué es esto de ser un ciudadano digital? ¿Cuál es el significado? Y la verdad que dependiendo a quién se lo preguntemos o qué fuente leemos, nos vamos a encontrar con diversos significados. Entonces a mí siempre me gusta dar una respuesta que lo definió la UNESCO, que al final esto es un conjunto de habilidades que nos permite a nosotros poder acceder, recuperar, comprender, evaluar, utilizar, no sé, crear y compartir distintos tipos de información en distintos formatos y utilizar muchas herramientas, ¿no? Siempre cuidando un marco ético y un marco seguro del uso de la tecnología. Entonces, si nosotros pensamos en ser ciudadanos digitales bajo este significado, lamentablemente esto nos demuestra que solamente la conexión a Internet no nos hace un ciudadano digital. Si bien sabemos que la pandemia aceleró el uso de las tecnologías, hay un estudio reciente que hizo, si no me equivoco, la Universidad Adolfo Ibáñez y Subtel, en donde hay un porcentaje altísimo de los entrevistados que sigue diciendo que hay mucha brecha en lo que es la infraestructura, el uso de la tecnología y en la falta de detección de valor que nos pueden entregar las tecnologías. La verdad que seguimos viendo que hay mucha falta de confianza, y esto viene dado por la falta de habilidades que genera el miedo, ¿no? Porque uno cuando no conoce tiene miedo, entonces la gente siente temor de introducirse al mundo digital. Entonces también, como decía anteriormente, la falta motivacional hace que se desconozca el potencial que nos entregan estas tecnologías. Y es acá donde siempre volvemos a resaltar la importancia que tenemos nosotros las personas por sobre las tecnologías, y somos nosotros al final el centro de toda discusión. Hay una cosa que yo siempre digo cuando hablo de estos temas, y es que la tecnología ya llegó, ya se instaló y va a continuar apareciendo nuevas herramientas y nuevas cosas. Entonces estamos obligados a hacer cambios profundos nosotros en materia de educación y de economía para poder realmente apreciar el potencial que tiene el uso de estas tecnologías. Efectivamente, y también la capacitación constante, yo creo que es un tema muy relevante porque, como tú bien dices, todo el tiempo van apareciendo nuevas capacidades y tenemos que subirnos a ese barco. Muchas gracias, Candela. Es así, es un estudio constante. Gracias a vos. Sí, bueno, en ese sentido creo que también Tolentino puede aportar una mirada muy interesante como presidente del Consejeros Regionales de una región tan aislada como la región de Magallanes y la Antártica chilena. Bueno, Tolentino, quisiera preguntarte ahí, ¿cuál ha sido el rol del sector privado, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, en la conexión de ciudades y localidades extremas como las que tú representas? Bueno, agradecerte, José Ignacio, la oportunidad de poder participar, ¿cierto?, de este hermoso panel que trae a colación un tema que es la comunicación digital, ¿cierto?, que se ha transformado en una necesidad. Yo quisiera como preámbulo solamente decir de que nosotros estamos trabajando
como responsables de la inversión pública en la región de Magallanes, como Consejo Regional, en analizar por ejemplo, que en las próximas poblaciones de vivienda que se van a construir en la región, sea considerado las conexiones digitales como un servicio básico. Estoy hablando, por ejemplo, ¿cierto?, que la misma necesidad que tiene de tener conexiones al gas, a la luz, al agua, el tema digital también sea considerado como un servicio básico. Porque este mundo digital vino para quedarse, pero se ha transformado en una necesidad urgente. Tal es así, ¿cierto?, que producto de esta pandemia nos permitió a nosotros seguir trabajando de una u otra manera porque no podíamos reunirnos en forma presencial. Y fue a través del mundo digital que pudimos seguir funcionando y seguir avanzando en materia de inversión pública. Ahora, ¿qué es lo que echa de menos? Y esto responde un poco a tu pregunta. Nosotros echamos de menos la participación del sector privado. Aquí se ha hecho una inversión millonaria hace un par de años atrás, trayendo la fibra óptica austral, que es una fibra óptica que vino vía submarina hasta Magallanes y que abarcó 2 localidades de Aysén, ¿cierto?, y de Magallanes, pero tenemos los terminales en los centros urbanos más poblados de nuestras regiones, pero falta un poco la distribución del Internet domiciliario, que ya es materia de las empresas que trabajan, administran y atienden a sus clientes en esta materia. Yo quiero, ¿cierto?, en este sentido hacer un llamado, ¿cierto?, a que las empresas cumplan con un rol social. Nosotros sabemos que a lo mejor en la inversión que tienen que hacer estas empresas no les es muy rentable desde el punto de vista económico por la cantidad o la demografía que tiene la región. No son mucho la cantidad de habitantes, pero tenemos un gran mundo rural que requiere y necesita, digamos, de esta comunicación digital. Por eso que es necesario complementar, ¿cierto?, la fe y la confianza que tuvo el mundo público para llegar con estas señales hasta las regiones, más el compromiso que tenga la empresa privada. Eso como primera instancia. Podremos hablar más adelante seguramente de las necesidades que tenemos desde la educación, desde la telemedicina, ¿cierto?, estando tan lejos de los centros más poblados, donde están también los centros de especialización en materia educacional y de la medicina. Clarísimo, Tolentino, muchas gracias. Bueno, también, ¿cierto?, sabemos que la pandemia ha complicado bastante las cosas, ¿cierto?, y generó nuevos desafíos para las industrias, muchas veces intensificando los desafíos que ya existían, incluso previamente. Y desde ese punto de vista, quisiera preguntarte a Trinidad, desde una mirada más global, ¿cuál es la visión que tiene el Banco Interamericano del Desarrollo para la agenda digital de América Latina y del Caribe? Gracias, José Ignacio, y a País Digital por esta invitación y la oportunidad de compartir la visión del Banco Interamericano de Desarrollo sobre este tema, que nosotros lo vemos en el corazón del desafío de los próximos años. ¿Y por qué? O sea, quiero también remitirme un poco que algo se ha mencionado, es lo que ha significado la pandemia del COVID para la región. Esta ha sido, sin lugar a dudas, la mayor crisis que ha vivido la región, América Latina y el Caribe, en este siglo. Pensemos que 1/3 de las muertes por COVID a nivel global han sucedido en la región. 39 millones de personas han perdido su empleo y 44 millones de personas en la región han caído en la pobreza. Por lo tanto, esto implica generar un programa de trabajo a nivel regional muy importante, muy de la mano con el sector productivo, obviamente, el sector privado, por supuesto, tal como lo mencionaba Tolentino, por supuesto que avanzando, que este sea una recuperación económica sostenible, pero también inclusiva, avanzando en el progreso social, y en este plan de trabajo, por supuesto, que se busca también un apoyo a fortalecer las instituciones y los gobiernos. El banco para esto se ha planteado obtener, se ha planteado ciertas oportunidades inmediatas en las que va a trabajar muy intensamente y que ya lo está haciendo. Uno es en el tema de integración regional, es decir, todo el tema de las cadenas globales de valor. Otro tema importante es, por supuesto, la economía digital como un gran impulsor de la recuperación económica, al igual que el apoyo a la pequeña y la mediana empresa
como principales apoyos en la recuperación. Todos estos temas están muy cruzados con el tema de la agenda digital y por supuesto hay dos temas también que son muy claves para el banco, que son el tema del cambio climático, es decir, no podemos tener un crecimiento si no incorporamos estas visiones de cambio climático, de apoyo a la respuesta, a la resiliencia, etcétera, y sin lugar a duda los temas de diversidad y género. En el ámbito digital podemos decir que el banco lo que busca es implementar intervenciones que sean integrales y multisectoriales, que respondan a esta complejidad, en esta transformación digital, y también, por supuesto, a los problemas estructurales que enfrentamos, que no solamente sea el tema de la infraestructura digital, sino también cosas que ya se han mencionado, como la formación en destrezas digitales, el gobierno digital, la salud, es decir, hay un montón de aspectos que ya no solamente están en un sector, en un área de los gobiernos, sino que realmente son transversales. Desde el BID hemos estado en el tema de las agendas digitales desde el inicio. Cuando escaseaban en la región, cuando la institucionalidad era débil o escasa, ahí estuvo el banco y podemos decir que hoy más de la mitad de los países de la región cuentan con agendas digitales. Y muchas de estas agendas fueron diseñadas o recibieron apoyo técnico y financiero del banco a través de más de 100 operaciones con un aporte que ha superado los 7.000 millones de dólares. Estos acompañamientos que ha propiciado el banco, por ejemplo, en el 2018 tuvimos que por primera vez más del 50% de las operaciones aprobadas por el banco incluían una acción relacionada con la transformación digital. Y por supuesto también el banco no solamente se ha fijado en este tema de la infraestructura digital, sino también el talento digital en particular. Y para esto se han capacitado a través de una serie de cursos, programas, a más de 270.000 personas en estas destrezas para la transformación digital de la región, en plataformas de e-learning con las que cuenta el banco. Es decir, el banco se ha preocupado de estos temas de manera muy sostenida desde sus inicios, con un trabajo mano a mano con los gobiernos, y por supuesto hay muchísimo más por avanzar, y el banco está comprometido en esta agenda, esta visión 2025, a acelerar este paso en conjunto con los gobiernos, trabajando junto con los gobiernos. Yo además paso ahí un anuncio, desde el banco desarrollamos y está justamente abierto un MOOC, que son estos cursos masivos en línea, abiertos a toda la población, cualquiera puede hacerlo, sobre economía creativa, y ahí también tomamos el tema de la agenda digital de una manera muy seria, pero mostrando casos de éxito, modelos a seguir para los distintos países de la región. Súper. Y en ese mismo contexto, ¿cómo crees tú que tanto en Chile como en la región podemos desarrollar una senda de crecimiento que sea sustentable, pero sobre todo que logre aprovechar las ventajas de la intersección entre la creatividad y la tecnología? Eso para mí, para nosotros es clave, y nosotros, bueno, no sé, ya está bastante conocido, nosotros a esa intersección la hemos llamado economía naranja o economía creativa, y es el rol que los creativos juegan en esta agenda de crecimiento. Y en ese sentido creo que hay algo muy importante que tenemos que pensar, es cómo desde el punto de vista de las industrias creativas, por ejemplo, que son estos sectores que usan el talento y la creatividad como el primer insumo para sus productos y servicios, y que pueden estar sujetos a temas de propiedad intelectual, estas industrias, por ejemplo, que van desde lo más tradicional, las artes, etcétera, hasta la creación de software, pasando por la moda, la industria editorial, el cine, la animación, videojuegos, etcétera. Estas industrias, una de las cosas interesantes, y por eso son muy importantes, son las primeras en introducir nuevas tecnologías de punta en los países. Más allá de que lo que las economías de los países estén pidiendo, son ellos los que las introducen primero. Y otra cosa que sucede es que estos sectores de la economía no solamente
aportan a sus propios sectores, sino que rápidamente comienzan a infiltrarse, podríamos decir, y a transformar sectores tradicionales de la economía, los videojuegos en el mundo de la salud, etcétera. Entonces, por lo tanto, vemos que en este momento los creativos van a jugar y juegan un rol fundamental en la reactivación económica que requiere la región, Chile en particular, de manera inclusiva y sostenible. Un tema importante, nosotros hemos visto en nuestros estudios, por ejemplo, que la incorporación de la mujer, que es clave y que se ha visto muy golpeada durante la pandemia en el mundo del trabajo, en el sector creativo hay un 13% más de mujeres emprendedoras que en otros sectores del emprendimiento. Por lo tanto, vemos que también aquí hay elementos que son muy relevantes, por lo menos para el desarrollo integral, sostenible y realmente inclusivo que las industrias creativas pueden aportar a la economía en general y a los países. Sí, bueno, clarísimo ahí cómo la tecnología y la creatividad se unen para crear oportunidades. Gracias Trinidad. Y un poco retomando los temas que veíamos antes, quisiera volver un poco con Tolentino, porque tú nos comentabas los desafíos, ¿cierto?, que ha impuesto la crisis sanitaria en la región y la importancia de la inclusividad digital durante este momento. Hablabas de dos temas, ¿cierto? Hablabas de temas de educación y hablabas de temas de salud. Si nos puedes comentar un poquitito más al respecto, ¿a qué te refieres con los desarrollos necesarios tanto en el área de educación como en el área de salud que son tan necesarios para la región? Sí, José Ignacio, bueno, nosotros detectamos, cierto, producto de esta pandemia, justamente la necesidad que existe de poder masificar, cierto, el tema digital, fundamentalmente en la edad preescolar y escolar. Esta es una situación que vino para quedarse, ¿verdad? Y cuando hablamos de igualdad, efectivamente tenemos que poner estos temas sobre la mesa. Chile es un país que, siendo de gobierno o no de gobierno, reconocemos que en todos los tiempos tenemos un problema grave de desigualdad. Y siempre hemos estado empeñados en superar la pobreza, ¿cierto? ¿Qué hacemos para superar la pobreza? ¿Qué instrumento utilizamos? ¿Cuál es la metodología? Hoy día el mundo digital viene a convertirse en un instrumento tremendamente imprescindible, ¿cierto?, para poder avanzar en acortar esta brecha. Quienes vivimos en centros, ¿cierto?, aislados geográficamente en el centro del país, indudablemente que vemos con cierta angustia de repente cuando tenemos situaciones en que tenemos que evacuar enfermos, ¿cierto?, sacarlos desde la región a 3.000 o 4.000 kilómetros para poder ser asistidos, que significan horas de vuelo, situación climática, una serie de situaciones. Hoy día la telemedicina permite, ¿cierto?, con una buena conectividad digital, el poder actuar de inmediato y solucionar temas desde las regiones, ¿cierto?, conectados con el nivel central. En materia educacional es lo mismo. Siempre teníamos la carencia de profesionales que vengan a radicarse a las regiones, porque indudablemente, perdónenme la expresión, pero muchos de ellos, cuando los invitábamos a venir a ejercer a las regiones extremas, nos decían, mire, yo encantado por la situación, ¿cierto?, ambiental y todo lo demás, pero resulta que irme a una región como la suya significa, perdone la expresión, castrarme profesionalmente. Hoy día el mundo digital le ofrece la posibilidad de llevar un poco de la mano la actualización profesional que ellos requieren permanentemente. Por eso que digo que aquí hay un desafío de toda la sociedad en su conjunto. A mí me parece que más allá de esto de focalizarlo en el mundo privado, en el mundo público, en la responsabilidad, es la sociedad en su conjunto que tiene que mirar este tema digital como una brecha que tiene que desaparecer. De esa manera superaremos la pobreza, buscaremos una mayor igualdad de la sociedad chilena y de la sociedad del mundo, en definitiva, pero para eso hay que hacer inversiones reales. Yo creo que en los presupuestos de los ministerios correspondientes, de las empresas privadas, debe estar presente la inversión permanente en materia de adquirir los elementos necesarios y masificarlos, como también ir perfeccionando la conectividad. Ese es más o menos, José Ignacio, una mirada así desde las regiones extremas como la nuestra. No, súper claro, muy interesante. Y en ese sentido es clave la tecnología, ¿cierto?, para permitir que la educación y la salud puedan llegar a territorios más aislados de nuestro país, como tú bien decías, de todo el mundo.
Eso también es sinónimo de conectividad, de desarrollo, algo que se conecta profundamente con nuestro propósito también desde el punto de vista de las líneas aéreas, ¿cierto? De conectar a las personas. Nosotros también buscamos democratizar el transporte como el aéreo, que como tú mencionabas, es clave no solamente para propósitos laborales o de vacaciones, sino también para propósitos de salud o de educación, incluso también en muchos ámbitos. Oye, y en ese sentido, Candela, me gustaría volver un segundo contigo. Me gustaría preguntarte en qué aspectos para ti radica la verdadera inteligencia de un territorio. Bueno, la verdad que las mayorías de las experiencias mundiales han ubicado en el centro de sus iniciativas a la tecnología como un instrumento o como un artefacto que trae consigo la inteligencia para una ciudad, y esto continúa hoy en día promoviéndose con cada vez más fuerza. La verdad es que hoy día hay avances en las áreas de tecnología, en donde vemos, entre otras cosas y fortalezas, el poder compartirnos información en tiempo real, hacer uso de otras capacidades como la reportería o la telemedicina, como bien mencionábamos, la digitalización también. Podemos observar que sigue siendo insuficiente, porque somos nosotros, las personas o las instituciones o las empresas, quienes finalmente hacemos uso y tomamos las decisiones. Por lo tanto, finalmente vemos que no se trata de tener territorios inteligentes por sí mismos con una abundancia de tecnologías disponibles, sino que lo que se busca es que los ciudadanos creen mayor capacidad, nos empoderemos y adoptemos a las tecnologías. La verdad es que hoy en día, y a lo largo también de mi experiencia, y pandemia mediante, en donde se vio una aceleración, hay muchas compañías que se subieron a esto del camino de la transformación digital, pero no logramos ver una transformación genuina, que sean realmente digitales. Y esto es porque seguimos viendo que la tecnología genera como cierta amenaza a algunos puestos laborales. Entonces yo lo que siempre digo es, seamos nosotros más inteligentes y usemos la tecnología como grandes habilitadores y extensiones de nuestros puestos laborales para hacer un mejor desempeño y tener mejores negocios. Hay una experiencia que yo quería compartir, que nos ha tocado vivir en uno de nuestros clientes, en donde nos acompañamos en esa transformación digital, que lo que hicimos fue acompañarlos también en la adopción, y lo que hicimos fue implementar una academia digital, donde lo que buscamos fue disponibilizar información, capacitaciones y usos prácticos de diversas tecnologías, para que trae a las personas, y los cambios son transformacionales, partiendo por las personas, buscamos que puedan acercarse a la inteligencia artificial, a la automatización, a la digitalización con usos prácticos, y así puedan perderle el miedo y dejen de ver a las tecnologías como una amenaza y efectivamente las puedan adoptar y ver la oportunidad en el día a día. Súper, muchas gracias, Candela. Y conectado un poco con eso, quisiera tocar un tema, que es también el rol que tienen, que es más profundo en las empresas privadas en estos temas, donde es importante que para poder ofrecer soluciones digitales para sus ciudadanos, también necesitan ser capaces de transformarse ellas digitalmente, un poco como lo mencionabas tú ahí. Y ahí quiero preguntarte a ti, Martín, ¿cómo ha sido su recorrido en DirecTV con la transformación de la atención a los usuarios para incluir el mundo digital? Hola José y a todos, gracias por la pregunta. La verdad que yo diría que el camino que hemos recorrido en DirecTV fue un camino súper acelerado, lleno de aprendizajes, pero con experiencias muy interesantes para compartir con todas las personas que están acá sumadas. Digo acelerado porque en menos de un año en DirecTV logramos recorrer un camino que en muchas organizaciones tarda varios años. Nosotros habíamos comenzado con esta idea de la transformación digital previo a que vino esta pandemia que nos movió a todos, porque veíamos un cambio en los hábitos de consumo de nuestros clientes, y porque veíamos también en nuestra industria que se empezaban a incluirse nuevos jugadores que eran nativos digitales, y que nosotros necesitábamos un poco cambiar el modelo de negocio y la forma en la que estábamos operando
para poder seguir siendo líderes en Latinoamérica, ¿no? Obviamente lo que pasó es que la pandemia aceleró todo este proceso y en muchos casos hasta nos ayudó a tomar decisiones que por ahí uno viene postergando a veces, pero fue una herramienta que nos ayudó a acelerar para poder, digamos, adaptarnos a estas nuevas necesidades que se fueron generando de parte de nuestros usuarios. Lo que hicimos básicamente desde DirecTV, disponibilizamos diferentes canales digitales de cara a nuestros clientes para que ellos puedan contactarse con nosotros de una manera más rápida, de una manera más simple, y en el momento en que ellos quieran, sin necesidad, por ahí de la manera tradicional en la que veníamos operando, que era a través de un call center, donde muchas veces uno tiene que esperar para que lo atiendan, o atarse a los horarios en los que atiende esa operación. Y la realidad es que fuimos construyendo estos nuevos canales digitales a partir de lo que los usuarios nos decían que necesitaban, ¿no? O sea, aplicamos una metodología de diseño centrado en el usuario, donde a partir de lo que los usuarios levantaban como temas de interés, fuimos construyendo las diferentes soluciones en estos canales. Y la realidad es que los canales, los usuarios naturalmente, a medida que fuimos lanzando estas nuevas opciones, fueron migrando hacia estos nuevos canales de forma natural. Para que te des una idea, José, antes del 2020, en nuestros clientes postpago, que son los clientes que pagan una suscripción mensual, antes del 2020, más del 70% de los contactos de nuestros usuarios con la compañía eran a través del call center, llamando por teléfono, y después de haber recorrido este camino que te estoy contando, que seguimos recorriendo obviamente, invertimos completamente la ecuación. Hoy, cerca del 70% de los contactos son a través de los medios digitales, por lo tanto, y no significa que no sigamos atendiendo también el teléfono, ¿no? Sumamos opciones para que los clientes nos puedan contactar, puedan resolver sus consultas, puedan comprar paquetes adicionales, o cualquier cosa que quieran interactuar con la compañía. Hoy en DirecTV, los usuarios y los clientes de DirecTV tienen múltiples opciones para contactarse con nosotros, que incluyen desde inteligencia artificial, que hemos desarrollado junto con IBM, el producto de ellos, y es la operación de inteligencia artificial de este producto de IBM, que es más grande a nivel mundial para empresas de telecomunicaciones, con lo cual tenemos un volumen muy importante de clientes que se contactan a través de este canal. Tenemos aplicaciones que hemos desarrollado para que los clientes puedan contactarse, páginas web, el contacto telefónico sigue estando, pero creo que lo más importante que hemos aprendido y logrado en esa construcción es cómo fuimos mejorando las soluciones que entregábamos a partir del feedback que nos daban los usuarios. Fue súper importante para lograr esta adopción que te estoy contando, ir construyendo las soluciones a partir de lo que los clientes nos dicen y lo que los clientes necesitan. Sí. Mira, clarísimo, ¿eh? Yo creo que mejores opciones para los usuarios utilizando la tecnología siempre es muy, muy bien valorado. Pero hay un aspecto adicional, que es la tecnología también a disposición de los colaboradores de las organizaciones. Nuestras personas, ¿cierto? Por dar un ejemplo, nosotros en Sky fuimos una de las primeras empresas en Chile en definir que a partir de ahora y en adelante iba a haber 100% de flexibilidad laboral, ¿ya? Y eso da muchas herramientas, da mucha descentralización. Ahí, como decía Tolentino, irse a la región de Magallanes podía tener repercusiones laborales. Hoy día, para comentarles, más del 20% de todas las personas que están en esta modalidad en Sky han decidido cambiarse de casa, de región, de país. Tenemos personas trabajando en otros países y eso se logra gracias a las políticas de las empresas, pero también al acceso a la tecnología. Así que son muchos los aspectos que impacta la capacidad de tener tecnología. Oye, Martín, ¿y cuáles han sido los desafíos a los que se han enfrentado ustedes, ¿cierto, en este recorrido? ¿Cómo han logrado trabajar en sus equipos en particular? Bueno, la verdad que va muy en línea con lo que decías vos recién, José, ¿no? Esta transformación digital, para que realmente ocurra, implica una transformación cultural hacia adentro de la organización también, ¿no?
O sea, esta transformación es a nivel organizacional, en la forma en que nos estructuramos, en la forma en que trabajan los equipos, en la forma en que piensan los equipos. Nosotros veníamos de una estructura muy tradicional en las organizaciones, vertical, dividida en áreas que actuaban casi como silos, te diría, y donde las definiciones eran top-down, ¿no? Lo que dice el líder es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y los equipos se encargan de ejecutar. La verdad que cambiar esa cultura o cambiar esa forma de trabajo, digamos, desde que comenzamos fue un desafío, y si bien hemos avanzado muchísimo, hay cosas que seguimos trabajando en el día a día, que son parte de esta transformación cultural que estamos haciendo en DirecTV, y incluye no solo este tema jerárquico, sino nosotros al salir de esta estructura jerárquica tradicional, nos movimos a trabajar en equipos o squads, que son squads autónomos, que si bien trabajan de manera coordinada, cada uno de los squads tiene la autonomía de la decisión de lo que está construyendo y de las soluciones que está haciendo. O sea, cada uno de estos canales digitales que te comentaba recién es un squad en donde ahí se toman las definiciones, el equipo es el que define qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y nos traía el desafío del cambio del rol del liderazgo dentro de la compañía también, ¿no? Donde los líderes tuvimos que adaptarnos a dejar de definir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, para pasar a setear un poco el norte, explicar por qué tenemos que llegar ahí, y después dedicarse a que el equipo tenga las herramientas y poder desbloquear o remover los obstáculos que puedan generarse en el camino, para que el equipo pueda llegar a lograr eso, ¿no? Y es un poco cambiar ese eje de las decisiones, para que las decisiones estén en los equipos que están ahí construyendo nuestros productos y escuchando el feedback de los clientes. No, eso, Dale. bueno, eso es una excelente, digamos, reflexión. Yo creo que le pasa a muchas compañías. Hoy todos somos líderes dentro de las organizaciones, cada uno en su respectivo tema, y yo creo que eso, la digitalización lo ha hecho más evidente que nunca, ¿ah? Nos hemos tenido que volver un poco hacia las industrias creativas para generar mayor desarrollo, oportunidades y también ir reduciendo las brechas digitales, dando paso a mucho mayor inclusividad, ¿ya? Porque la inclusividad no es solo el acceso al trabajo, sino que también es el acceso a tomar decisiones dentro de las organizaciones, como hoy día lo estamos viendo. Así que, y en ese mismo contexto me gustaría volver un poco contigo, Trinidad, pero para ir cerrando, ¿ya? ¿Qué sectores de las industrias creativas crees tú que son los más interesantes para países como Chile y que necesitan desarrollarse? Bueno, aquí yo hablo, obviamente que como alguien que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también con mucho orgullo como chilena, te diría, porque creo que obviamente que la tendencia mundial para cuáles serían estos sectores de mayor potencial de crecimiento está en aquellos que generan contenidos digitales. Y creo que Chile en ese sentido está muy bien parado por múltiples índices para, por ejemplo, ingresar de una manera mucho más sustantiva en ese mercado global. Y esos son básicamente, podríamos decir, la industria de videojuegos. La industria de videojuegos está creciendo a nivel regional a un 13,2%. O sea, son pocas las industrias que crecen a 2 dígitos hoy día en la región, y este es un sector que está creciendo rápidamente y durante la pandemia no hizo sino crecer más. Entonces aquí hay un sector muy importante y Chile tiene ahí un potencial interesante. El segundo sector con mayor potencial es el audiovisual. Y aquí sabemos, por ejemplo, que solo en América Latina se van a duplicar en los próximos 5 años el número de usuarios en contenidos on demand en un 152%. O sea, ahí hay una posibilidad enorme. El tercer sector es la música, que está también en América Latina entre uno de las regiones con mayor crecimiento en el mundo, pero todavía con mucho potencial de crecimiento. Y el cuarto está el tema de AdTech, o publicidad y tecnología. Y ese sector es un sector que está en los próximos 4 o 5 años va a crecer a un 28% aproximadamente anual. Por lo tanto, ahí vemos posibilidades enormes de crecimiento para la región. Ahora,
hay algo importante, todas estas cifras suenan súper optimistas, suenan realmente que hay una posibilidad enorme detrás de esto, pero lo que sí vimos y se vio muy claramente con la pandemia es que el sector de las industrias creativas es un sector que tiene desafíos enormes, enormes en los que hay que trabajar, y hay que trabajar en distintos planos. Por una parte, el acceso a financiamiento. Este es un sector que desde el sector financiero les cuesta entenderlo. Es difícil que una institución financiera financie una idea, por ejemplo. Entonces, porque son industrias, son sectores que no tienen colaterales, por ejemplo. Entonces, ahí hay una serie de innovaciones que hay que hacer entre el sector público y privado. También está el tema de la digitalización, es decir, aquí todavía hay un espacio muy grande de trabajo para estar a la misma altura de lo que el mercado global requiere para ser competitivos en estos mercados. Nosotros estamos ahora haciendo un estudio sobre cuál es la brecha en las destrezas para la industria audiovisual en América Latina y el Caribe, para que grandes compañías vengan a negociar, a producir, a trabajar con nosotros en América Latina. Entonces eso es muy importante y ahí la formación va a ser clave. El tema de la conectividad, tener acceso, etcétera, para eso. La narrativa, que se entienda que estos sectores no son algo, un nice to have se dice en inglés, algo que podemos darnos el lujo de tener cuando ya resolvamos los otros problemas, sino que no, estos sectores van a ser parte integral y clave en la recuperación económica. Entonces te diría que estos son los temas como más importantes para la región, y si los gobiernos, el sector privado y la academia ponen realmente, porque esto, nosotros hablamos del ecosistema creativo, esto no es un problema que lo va a resolver solamente los gobiernos, o solamente el sector privado, o solamente la academia, se tienen que coordinar. Y para eso hay que realmente poner esto en la agenda pública, tener una narrativa y poner las industrias culturales y creativas al centro también de la estrategia de desarrollo de los países, y no pensar en los creativos como una gente genial que está aquí aparte, sino que pueden ser parte integral del crecimiento. Lo hemos visto en las grandes compañías, en Silicon Valley, etcétera. Hoy día los creativos forman parte de sus planas directivas. No solamente son proveedores de servicios para las industrias. Entonces, en ese sentido, obviamente que el crecimiento nosotros lo vemos en aquellos sectores de contenidos digitales, pero este sector, y por último, el último que quiero decir que es quizás el más relevante, también es un sector altamente informal. Por lo tanto, pensar en soluciones creativas para cómo formalizamos el sector de tal manera que no sea un peso para ellos, sino que una solución, y que no queden fuera de las políticas públicas, es también un desafío enorme. Es uno de los sectores más capacitados, si vemos cómo los miembros de este sector creativo son altamente calificados, tienen muy buena formación, y al mismo tiempo sus ingresos son bajos, esporádicos, y muchas veces lo hacen al margen de otro trabajo. Por lo tanto, ahí hay un desafío enorme de cómo resolvemos esto a través de los temas que ya mencionaba. Formalización, acceso a financiamiento, y por supuesto todo el tema de digitalización, tanto en infraestructura como en destreza. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, es innegable la importancia del desarrollo digital en las oportunidades para generar bienestar social. Eso a mí me queda totalmente claro. Ahora todos nosotros debemos seguir trabajando para que eso se desarrolle, pero se desarrolle de manera armónica entre los países. Debemos hacer que esto sea inclusivo en no solo los distintos sectores socioeconómicos, sino también los distintos sectores geográficos que ya sabemos que tienen bastantes más dificultades a veces para acceder al desarrollo digital. Bueno, les agradezco muchísimo a todos nuestros panelistas, excelente conversación. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros en este panel de País Digital. También agradecerle a País Digital por la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones acá ante todos ustedes. Así que muchísimas gracias, muy interesante la conversación, y espero nos podamos ver en alguna otra ocasión. Muchas gracias a todos.
Chao, chao. Chau, gracias. Muchísimas gracias.